Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Alejandra Medina e Isabel Jordán. La presidenta Michelle Bachelet impulsa la legalización del aborto en Chile, entre otros casos en el supuesto de malformaciones congénitas que en todo el mundo está suponiendo que se mate antes de nacer a miles de personas solo por el hecho de estar aquejadas de síndrome de Down. Cuando ellas mismas te explican que son ciudadanos y tienen derecho a vivir, se pone un nudo en la garganta. Queridos amigos, estamos aquí junto a un grupo de compañeros y a nuestras familias para decirle a la presidenta Bachelet que nosotros también tenemos derecho a vivir. Por un accidente genético nacimos con síndrome de Down y tenemos discapacidad intelectual, pero eso no significa que seamos fetos inviables y causemos problemas psicológicos en nuestras madres. Si nos dejas vivir y nos dan las oportunidades de aprender, podemos leer, escribir, utilizar el celular y el computador, tener un trabajo, un grupo de amigos y llevar una vida plena e integrada. Señora Presidenta, somos ciudadanos con derechos a voto y usted dice que su gobierno es inclusivo. ¿Por qué quiere firmar una ley de aborto que permitiría eliminar a las personas con síndrome de Down? Porque las personas con síndrome de Down casi no existen en los países donde se practica el aborto. Queremos y tenemos derecho a vivir. Comenzaremos nuestro noticiario comentando algunas noticias de interés internacional. Polonia absuelven a un médico acusado por no practicar un aborto. México, la justicia avala el matrimonio gay. Una virgen en la cima muestra esperanza de sirios frente a destrucción yihadista. Importante catedral de Francia se incendia durante misa. En el Día Mundial contra la Sequía, Cáritas recuerda que 795 millones de personas aún pasan hambre. Pasaremos después a comentar el panorama nacional. Que la familia sea respetada, dice el nuevo presidente del Foro de la Familia en España. La portavoz de la nueva alcaldesa de Madrid se enfrenta a 1 año de cárcel por asaltar una capilla. Los alcaldes de Santiago, Ferrol y Coruña se saltan una ofrenda tradicional. Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana, habla a favor de la escuela concertada y de un Estado neutral no laicista. Escuela de Evangelización de Cádiz celebra su apostolado. Y terminaremos, como siempre, con la Santa Sede. La diferencia entre el hombre y la mujer hace crecer a los hijos. El Papa en el Congreso Diocesano. El Papa pide a juristas no ceder a la colonización ideológica y combatir corrupción. El Papa se ofrece para desempeñar el papel que sea necesario para lograr la paz en Colombia. Cardenal escribe carta pastoral en la que defiende la fe de la Iglesia. El Papa da unos consejos para afrontar la muerte de un ser querido. Le escucharemos en la catequesis. El médico polaco Bogdan Chazan, quien hace 1 año rechazó practicar un aborto alegando razones de fe, fue absuelto por el comité disciplinario que investigó el caso, al considerar que la negativa del facultativo no justifica denuncias por mala práctica en el trato a pacientes. En el verano de 2014, el profesor Bogdan Chazan fue relevado de su cargo al frente del Hospital de la Sagrada Familia de Varsovia, en Polonia, por su negativa a practicar un aborto respaldado por los supuestos contemplados por la ley polaca, ya que se trataba de un caso de malformación del feto. El médico Bogdan Chazan, un destacado profesor de ginecología en Polonia, alegó entonces la cláusula de conciencia y argumentó que como católico practicante reprueba el aborto.
En su momento, el Ministerio Polaco de Salud consideró que Chazan había vulnerado la norma de la práctica médica porque al rechazar realizar el aborto tendría que haber facilitado al paciente un médico o centro alternativo donde poder interrumpir su embarazo. El entonces primer ministro, el liberal Donald Tusk, afirmó que ningún médico debería estar por encima de la ley. Tras la polémica desatada por Chazan, más de 3.000 médicos y enfermeras polacos firmaron una declaración en la que defendían su derecho a negar tratamientos contrarios a sus creencias religiosas. El movimiento católico ha tomado fuerza en Polonia con opiniones como la doctora Wanda Poltowska, amiga del fallecido Juan Pablo II, para quien la medicina actual representa el mal. Aborto, inseminación artificial y, finalmente, rechazar a Dios como el creador mediante la práctica de la fecundación in vitro representan una amenaza para la vida eterna de todas las personas que cometen estos actos, afirma Wanda Poltowska, a la lid de quienes esgrimen su derecho a no practicar tratamientos contra sus convicciones. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cualquier ley que prohíba el matrimonio entre comillas entre personas del mismo sexo es inconstitucional. Señalaron que la finalidad constitucional del matrimonio es la protección de la familia, por lo que calificaron como no idóneo que algunas legislaciones limiten su función a la procreación. Determinaron que es discriminativo vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales, ya que éstas no constituyen un aspecto relevante en cuanto a la protección de la familia. En cuanto a las legislaciones que definen al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, la jurisprudencia estableció que se trata de una enunciación discriminatoria en su mera expresión. El texto señala que bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Los ministros ordenaron la publicación de esta jurisprudencia, que tendrá que ser acatada por todos los jueces del país, haciendo referencia a varios amparos resueltos por la primera sala de la Corte de 2013 a la fecha. El sábado 13 de junio fue inaugurada en una de las montañas de la ciudad siria de Malaula una imagen de la Virgen María que reemplaza a otra que fue destruida por los yihadistas en el año 2013. Según señala Radio Vaticana, la instalación de la nueva imagen ha sido celebrada por varias familias cristianas presentes, además de líderes religiosos. Malaula está ubicada a 55 kilómetros de Damasco y tiene una población de casi 4.000 habitantes, en su mayoría cristianos. Es conocida por tener iglesias y monasterios desde el siglo I, además de ser un lugar en donde aún se habla arameo, el idioma que habló Cristo. Hacia finales de 2013, la ciudad estaba en manos de los extremistas musulmanes, que secuestraron a algunas religiosas y a mujeres que estaban hospedadas en un convento local. A los pocos meses fueron liberadas. En abril de 2014, el ejército sirio reconquistó la ciudad. Ahora, con la nueva imagen de la Virgen María, se busca volver a la normalidad en la vida de esta ciudad cristiana. Los cristianos en Siria, señala Radio Vaticana, son aproximadamente el 10% de la población, que se calcula en unos 22 millones. Debido a la guerra, aproximadamente el 30% de los fieles, unas 700.000 personas, viven refugiados en otros países como Líbano, Jordania y Turquía. Este lunes por la mañana, un incendio destruyó el techo de la Basílica de Saint-Donatien en Nantes, en la zona este de Francia. Sophie Tolmer, responsable de comunicación del Escuadrón de Bomberos de Nantes, declaró que la posible causa del incendio fue un cortocircuito debido a los trabajos de renovación que se estaban realizando en el techo de la iglesia. El vicario general de la diócesis de Nantes, el padre Benoît Bertrand, declaró a la prensa francesa que poco después del inicio de la misa los fieles vieron las llamas en el techo y que todos fueron evacuados. Asimismo, Tolmer señaló que se emplearon 48 unidades con plataformas y 107 bomberos para sofocar las llamas. Después de unas horas, los bomberos consiguieron apagar el fuego. Casi todo el techo se ha caído, no hay daños interiores ni se perdieron objetos de valor como el Santísimo Sacramento o los ornamentos litúrgicos. Los feligreses ayudaron al párroco para salvar todos los ornamentos. Sobre los daños causados en la infraestructura, el padre Bertrand indicó que las llamas consumieron la cuarta parte del techo y que los escombros cayeron dentro de la iglesia. Este martes se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertización y la Sequía, que este año se centra en lograr la seguridad alimentaria para todos a través de sistemas alimentarios sostenibles. Este Día Mundial contra la Desertización y la Sequía quiere llamar la atención sobre la importancia de llevar a cabo acciones para el cambio en el uso de la tierra, apostando por una agricultura más sostenible y que se adapte al cambio climático, en especial en aquellas zonas áridas en las que la escasez de comida es cada vez mayor. Los pequeños agricultores deberían tener un mayor acceso a los avances tecnológicos que respetan el medio ambiente y dan una respuesta a las necesidades alimentarias de millones de hogares, especialmente de los más pobres. Es necesario, por ello, un aumento de las inversiones encaminadas a promover mejores prácticas y un sistema de producción más sostenible.
Asimismo, es necesario aumentar las acciones encaminadas a visibilizar las consecuencias de la desertificación, cuyos efectos sobre la paz, la seguridad alimentaria y el cambio climático son una dramática realidad para los países con escasez de agua y de comida y cuyos habitantes se ven obligados a emigrar como consecuencia de este problema. Benigno Blanco deja la presidencia del Foro Español de la Familia, una de las principales instituciones en defensa de la vida y la familia, y toma el relevo Mariano Calawib, ingeniero de caminos, canales y puertos y presidente de la Confederación de Padres de Alumnos durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en donde desarrolló diversas alternativas a la polémica Ley Orgánica de Educación. La sustitución de Benigno Blanco se hizo a propuesta de que una vez cumplidos los 2 mandatos como presidente y tal y como se prevé en los estatutos del Foro Español de la Familia, Blanco seguiría formando parte de la Junta Directiva del Foro y colaborando con la institución y su nuevo presidente, dejándole paso. Calawib también afirmó que llega al Foro Español de la Familia con el objetivo de mantener la seguridad de que nuestra organización siga siendo la piedra angular en la defensa de los valores de la familia, de la vida y del derecho de los padres a educar a sus hijos en libertad y según sus propias convicciones. Que la familia sea valorada y respetada por cualquiera de las administraciones que nos gobiernen como núcleo primordial de convivencia, fuente de principios y escuela de valores. La portavoz del Grupo de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, se enfrenta a un año de cárcel por asaltar hace 4 años la capilla de la Complutense en el campus de Somosaguas. La edil ha sido imputada junto a Héctor Meleiro, quien también estaba en las listas de la citada formación. El 10 de marzo de 2011, un grupo de 70 personas invadieron la capilla de la Facultad de Psicología y entre ellas se encontraba Maestre. Algunos testigos la identificaron como una de las personas que se desnudaron de cintura para arriba en el lugar, gritando consignas como «Vamos a quemar la conferencia episcopal» o «Menos rosarios y más bolas chinas». La investigación de los hechos se inició tras las querellas del Centro Jurídico Tomás Moro y el Partido Alternativa Española. Conforme evolucionaba el caso, el Ministerio Fiscal apreció indicios de delito y el 10 de junio de 2013 el magistrado ordenaba que continuara el procedimiento al atender que de las diligencias practicadas resulta debidamente justificada la perpetración del delito contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos. Ahora solo falta que el Juzgado Penal número 6 de Madrid fije la fecha del juicio, que es el único trámite que queda. La Fiscalía y las acusaciones solicitan para Maestre y Meleiro 1 año de prisión. Martiño Noriega por Santiago, Julio Ferreiro por A Coruña y Jorge Suárez por Ferrol han excusado su presencia en Lugo en la denominada ofrenda del antiguo Reino de Galicia al Santísimo Señor Sacramento, una misa y procesión católicas que preside el arzobispo de Santiago, máxima autoridad de esta iglesia en Galicia y en la que las instituciones políticas participan desde 1669. En línea con su promesa de participar solo en actos civiles, el nuevo alcalde de Santiago ya ha anunciado que no intervendrá en la ofrenda al apóstol que se celebra cada 25 de julio en la catedral. El regidor coruñés Julio Ferreiro ha sustituido la ofrenda al Santísimo Sacramento por un homenaje a la matemática María Wonenburger, una sabia fallecida hace justo 12 meses a los 86 años y que fue la primera española que logró una beca Fulbright para doctorarse en Estados Unidos. Ante el monolito en su honor que se alza en el Parque de Santa Margarita, el alcalde de Marea Atlántica ha pronunciado estas palabras: «Hoy el alcalde de A Coruña está donde tenía que estar, homenajeando a la ciencia, homenajeando al conocimiento y homenajeando a una coruñesa». El plante de los alcaldes de las Mareas ha llevado al arzobispo compostelano y a otros 5 obispos gallegos a rubricar una carta en la que exigen que no se reduzca a los privado sus celebraciones y explican su interpretación del término laicidad, al que apelan los regidores. La laicidad del Estado significa que éste, en sus responsables e instituciones, no hace propia ninguna ideología, ateísmo, por ejemplo, o religión, ni por tanto las impone a la sociedad. El presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, ha declarado que el Estado debe ser respetuoso con la experiencia religiosa y que un Estado laico significa neutral respecto al hecho religioso. Una cosa es que el Estado sea laico y la otra es que sea laicista, ha afirmado Junqueras en una entrevista en el portal religioso cataluñareligio.cat, dentro del ciclo de entrevistas a políticos impulsados por la Facultad de Comunicación Blanquerna para que expliquen su posición sobre la religión. Junqueras ha asegurado que la futura república debe ser respetuosa con la experiencia religiosa. La propia Iglesia Católica considera que el Estado no debe definirse como católico o como cristiano. Si por laicista entiende una actitud de poca consideración respecto a la experiencia religiosa, el Estado perdería esta neutralidad, argumenta.
Según el líder de Esquerra, su partido tiene en cuenta los posicionamientos de todos, intenta ser muy respetuoso, muy colaborador y muy cooperativo con todos, más allá de la posición personal de su presidente como cristiano. El presidente de Esquerra cree que en Cataluña tiene un modelo de convivencia que funciona muy bien, y por ello se muestra partidario de preservarlo, cuidarlo y no estropearlo. Las escuelas de evangelizadores de la diócesis de Cádiz y Ceuta acaban de clausurar su segundo curso con un encuentro en el que participó el obispo de San Sebastián, Monseñor Munilla. Cada comienzo de curso, Monseñor Rafael Zornoza recorre parroquias y arciprestazgos invitando a la escuela. Esta se celebra durante todo el curso, un sábado al mes, y por la mañana hay una charla testimonio y por la tarde se presentan distintos métodos de nueva evangelización, oratorios infantiles, cursos alfa, misión en la calle, etc. En 2 años, 600 personas han participado en la escuela de evangelización. Este año ha habido 3, en Cádiz, Ceuta y una para jóvenes. Este curso se puso en marcha la Escuela de Discipulado. En ella, unas 100 personas han seguido formándose sobre oración, lectura de la palabra, acompañamiento espiritual. Gracias a este proyecto misionero, han nacido 70 cenáculos para ayudar a la gente a profundizar en su fe. El curso próximo nacerá una escuela de discipulado permanente para formar un grupo estable de personas que acompañen la tarea de evangelización en la diócesis. También se abrirá un centro de evangelización y discipulado que acogerá encuentros semanales de evangelizadores y discípulos y donde podrán acudir personas que se están acercando a la iglesia y aún no se sienten cómodas yendo a su parroquia. La diferencia entre el hombre y la mujer hace crecer a los hijos. Es necesario que las familias reaccionen a la colonización ideológica. Lo dijo el Papa en la tarde de este domingo al abrir, ante 20.000 fieles presentes en la Plaza de San Pedro, el Congreso Eclesial de la Diócesis de Roma. Francisco se dirigió a catequistas, sacerdotes, agentes pastorales y sobre todo a los padres a cuya responsabilidad está dedicado este congreso. Y es a ellos que el Papa se dirigió tomando la palabra después de la invocación al Espíritu Santo. Prosigamos juntos, afirmó, en el camino de transmisión de la fe, de la cual esta ciudad tiene tanta necesidad para un renacimiento moral y espiritual. Nuestra ciudad debe renacer moral y espiritualmente, porque parece que todo es lo mismo, que todo es relativo, que el Evangelio es en sí una historia bella de cosas bellas, es bello leerlo, pero queda ahí, es una idea. Y acerca del misterio de ser padres, Francisco explicó que ser papá y mamá es una llamada de Dios a amarse totalmente sin reservas, cooperando con Dios en este amor y en transmitir la vida a los hijos. Ser padres, recordó Francisco, se funda en la diversidad bíblica de ser varón y mujer. Una diversidad que se hace complementariedad y reciprocidad, subrayó el Papa, que hace crecer a los cónyuges, pero sobre todo hace madurar a los hijos. Los hijos maduran viendo a papá y mamá así. Maduran la propia identidad en comparación con el amor que tienen papá y mamá, en comparación en esta diferencia, explicó. El Papa Francisco advirtió a los miembros del Consejo Superior de Magistratura de Italia sobre la introducción de normas ajenas a un tejido social que deterioran las raíces culturales, lo que ha denunciado reiteradamente como colonización ideológica. Al recibir a los juristas, el Santo Padre subrayó que la justicia no se hace en abstracto, sino considerando siempre al hombre en su valor real, como ser creado a imagen de Dios y llamado a realizar en la tierra la semejanza. Ante tal propósito, las instituciones están llamadas a recuperar una estrategia a largo plazo orientada a la promoción de la persona humana y de la pacífica convivencia, pidió el Papa. El Papa Francisco está dispuesto a desempeñar el papel que sea necesario para poner fin a la guerra en Colombia, el único y más viejo conflicto de Latinoamérica, según reveló el presidente Juan Manuel Santos, recibido por el pontífice en el Vaticano. Santos venía a hablar de paz y de las negociaciones con la guerrilla que están en un momento delicado tras los últimos ataques y buscaba la iluminación y la ayuda del pontífice en este asunto. Así lo explicó a los periodistas tras su salida en una audiencia breve de 20 minutos, pero en la que hablaron con franqueza y sinceridad y en la que el Papa Francisco le confesó que es el mandatario por el que más reza para que saque adelante el proceso de paz. Aunque Santos afirmó que el Papa dijo estar disponible e interesado en colaborar en el proceso, sobre la posibilidad de una mediación de la Iglesia o del Papa, fue prudente y añadió que aunque se habló de posibilidades, eso tendría que ser algo que saliera de ambas partes. También Francisco afirmó que adelantaría su visita a Colombia, para la que aún no hay fecha, si se consigue alcanzar la paz, según declaró Santos. Además, explicó el presidente colombiano, hablamos de las víctimas y cómo Colombia es el primer país que pone a las víctimas en el centro de la solución de un conflicto y hablamos de cómo podíamos respetar sus derechos y buscar esa forma de justicia y al mismo tiempo lograr la paz.
El arzobispo de Washington, cardenal Donald Wells, publicó la carta pastoral Ser Católico Hoy, en la que señala las dificultades que enfrentan los fieles en Estados Unidos cuando viven su fe en la esfera pública, y explica que así como Cristo no cambió su mensaje pese a la incomprensión de muchos, la Iglesia tampoco lo puede alterar para agradar a la gente. El prejuicio y la discriminación está mal porque dividen a la familia y violan la dignidad humana. También son contrarias a la verdad y caridad a la que todos estamos llamados, resaltó. Aunque la Iglesia acoge a todos los pecadores, no puede aprobar el pecado, explicó el arzobispo. Jesús no cambió su mensaje solo porque alguien sintió que sus palabras sonaban muy duras, indicó. Nadie debe sorprenderse ante la fidelidad de la Iglesia hacia las enseñanzas de Jesús. Después de todo, está en su mensaje y en su Iglesia. Nosotros no tenemos derecho a cambiarlas, manifestó. El purpurado subrayó luego que la Iglesia no impone su voluntad a nadie, pero busca que los católicos puedan practicar su fe libremente. La catequesis del Papa Francisco este miércoles en la audiencia general tuvo como tema principal el de la muerte en familia. Este indicó que es una experiencia que afecta a todas las familias sin excepción alguna, puesto que es parte de la vida. El Santo Padre subrayó que incluso cuando toca a los queridos familiares, la muerte nunca es capaz de parecer natural, y señaló que sobrevivir a los propios hijos tiene algo particularmente angustioso que contradice la naturaleza elemental de la relación que da sentido a la misma familia. Escuchamos al Papa. Queridos hermanos y hermanas, hoy deseo reflexionar sobre el luto en la familia por la pérdida de alguno de sus miembros. Por más que la muerte forme parte de la vida cotidiana, nunca nos va a parecer algo natural. Provoca un dolor desgarrador y un desconcierto que no sabemos explicar. Y hasta a veces echamos la culpa a Dios. Sin embargo, con la gracia divina, muchas familias muestran que la muerte no tiene la última palabra. La fe y el amor que nos unen a quienes amamos impiden que la partida de este mundo se lo lleve todo, que nos envenene la vida y nos haga caer en el vacío. En esta fe podemos consolarnos unos a otros, sabiendo que el Señor ha vencido a la muerte de una vez por todas. Y la esperanza nos asegura que nuestros difuntos están en las manos fuertes y buenas de Dios. Así la experiencia del luto puede ayudar a estrechar aún más los lazos familiares, a unirnos en dolor con otras familias y en la esperanza. Sin negar el derecho al llanto, el sentir la ausencia de uno de nosotros nos permite también percibir más concreto y cercano el sacrificio de Cristo, que murió, resucitó y fue glorificado por el Padre, y su irrevocable promesa de llevar consigo a todos los suyos a la vida eterna. El amor de Dios es más fuerte que la muerte. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España y Latinoamérica. Pidamos a Buen Pastor que nos acompañe en el momento de la última soledad que Él ya ha atravesado y conoce bien el paso oscuro de esta vida a la otra, a la gloria. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Alejandra Medina. Hasta la próxima semana.